Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Dios les bendiga a Sofía y Jorge, bendiciones. Saludos hasta Chihuahua, Chihuahua. Por fin he estado estudiando y reflexionando un poquito acerca de este libro, ¿verdad? El propósito, para darle su interpretación correcta y ver y comentar sobre él correctamente o lo más centrado que podamos. Empezamos esta serie en el libro de Hebreos. Es bien importante la declaración que dice al empezar el libro. En la introducción, al empezar el libro, hace una declaración tremenda y creo que debemos de enfocarnos en eso. Vamos a poner nuestra perspectiva correcta, ¿verdad? Esta epístola va dirigida a los hebreos, como podemos verlo, a los judíos, a los cuales Dios les ha dado las promesas en el Antiguo Testamento. Y la mera verdad, hay un debate en quién es el autor de esta epístola. La mayoría de los eruditos y de los teólogos y la mayoría de las iglesia cristiana le dan el crédito que fue escrita por Pablo. La mera verdad, no se sabe con exactitud quién es el autor de esta epístola, pero de acuerdo a la teología que encontramos en ella, es posible que fue escrita por Pablo, ¿verdad? Y nos vamos a ir con la mayoría. Creo que la escribió Pablo, pero quien la haya haber escrito, no importa. Las verdades espirituales que tenemos en ella no tienen, ¿verdad? No son afectadas porque si las escribió Apolo, si la escribió Pedro, si la escribió Juan o San Caralampio, no sé. Pero nos vamos a decir que la escribió Pablo. No vamos a estar creo que mencionando mucho de eso para que no caigamos o darle territorio al enemigo para que nos critiquen o nos digan, no, esa epístola no la escribió Pablo, que bueno, y entremos a discusiones. No se sabe con certeza el autor de este libro, pero se le acredita que es posible que Pablo lo haya haber escrito. Como su título dice, carta a los hebreos, ¿verdad? Va dirigida a los hebreos, y los hebreos son los judíos, a toda la persona que estaba en Israel. Y la declaración aquí nos manda verdaderamente en el propósito de esta epístola. En el capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Podemos ver aquí verdaderamente cuál es el propósito. Es como diciendo, ¿verdad?, el autor, que en otras veces Dios nos ha hablado o les ha hablado a los hebreos una y otra vez por medio de los apóstoles, por medio de los profetas. Dice que hablando muchas veces y de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Pero hoy nos ha hablado mucho mejor
de una mejor manera por medio de la persona de Jesucristo. Todas las escrituras, el Antiguo Testamento, todo apunta hacia Jesucristo. Si tú verdaderamente te metes a leer la palabra de Dios, a escudriñarla, y comienzas en el Antiguo Testamento y no puedes ver palpado a Jesucristo en las escrituras, necesitas orarle a Dios para que te revele los pasajes donde habla de Jesucristo o de estos postreros días donde Dios nos ha hablado mucho más claramente, verdaderamente, en base a la esperanza de salvación y de vida eterna que Dios, verdad, ha preparado para todos los que le aman y todos los que le temen. Miren, me voy a ir un poquito. Vámonos a Génesis, porque Dios desde allá comienza a hablar el Evangelio, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, cuando el hombre cayó, Dios le dice a la serpiente, ¿verdad? Porque la mujer dice, no, pues la serpiente me engañó y yo comí cuando comieron del fruto prohibido. Y Dios le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, está en capítulo 3, versículo 14, ¿verdad? Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Verdad? Aquí está diciendo, el Señor habla de una simiente y esa simiente es Cristo. Sí, que pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre la nación de Israel. Y verdaderamente que hemos mirado en uno de los estudios que compartí, no recuerdo cuál es, perdónenme, donde miramos en Apocalipsis que la serpiente antigua, ¿verdad? Que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el gran dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron y no se halló más lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón. Y luego nos advierte, hay de los moradores de la tierra, ¿verdad? Porque ha descendido con gran ira y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra la mujer, que es la nación de Israel. Y ahí está la enemistad, ¿verdad? Siempre ha estado ahí la enemistad entre Satanás y el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel verdaderamente Dios lo escogió con el propósito de que fueran los verdaderos testigos de Jehová. El pueblo de Israel, por medio de ellos tenemos el testimonio de la palabra de Dios y también tenemos a nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Gloria a su nombre, amén. Cuando Dios le dice al hombre, ¿verdad? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí tenemos referencia de la muerte, ¿sí? De la muerte en el ser humano, que fue establecida ¿por quién? Por la serpiente antigua, que engañó al hombre, lo sedujo a desobediencia, y por la desobediencia concebió el pecado, y por el pecado la muerte. Pero, gloria a Dios que no es el final de la novela o de la película, ¿verdad? Porque tenemos verdaderamente un Dios todopoderoso que por segunda vez va a levantar al hombre del polvo de la tierra y se volverá a glorificar en ello. Entonces dice Dios aquí, y llamó a ver, espérenme, ¿dónde está? Está en el 21. Bueno, dice en el 19.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí tenemos un sacrificio para cubrir el pecado o la desnudez del hombre. Por causa del pecado, el hombre quedó desnudo. Y aquí tenemos un sacrificio. Que Dios mismo hizo un sacrificio para cubrir la pecaminosidad del hombre. Porque el hombre se escondió, porque tuvo miedo, porque estaba desnudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había concebido el pecado, había concebido ese estado de pecado y de muerte en su naturaleza. Y aquí vemos, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde salieron las pieles? Tuvo que haber un sacrificio allá en el jardín de Edén antes de que el hombre fuera expulsado del huerto. Hubo un sacrificio y ese sacrificio va apuntando a Cristo. Verdaderamente Dios en muchas maneras nos ha hablado en otros tiempos, pero ahora nos ha hablado mucho mejor, es lo que la epístola de los Hebreos dice, por medio de la persona de Jesucristo. Miren, voy a ver si tengo aquí otra referencia. Isaías 25:8 dice Dios mismo, ¿verdad? A ver, vamos a ver, espérame. 8. Isaías 25 del 6 en adelante. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y juzgará Jehová el Señor y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará su afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. En este monte, habla de un monte, y verdaderamente la muerte fue vencida en un monte, en el monte Calvario. Y ahí lo vemos, que en otro tiempo el Señor nos ha hablado estas cosas, que ha cumplido y ahora nos ha hablado mucho más excelente por medio de la verdad de quién es Jesucristo. Es lo que el autor de los Hebreos exhorta. A través de esta epístola yo creo que nos vamos a ver en la necesidad de tocar muchos pasajes del Antiguo Testamento en las referencias, en las comparaciones que el autor verdaderamente va haciendo, ¿verdad? Esta solamente es la introducción. De acuerdo a lo que dice la epístola a los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y nos ha hablado de una manera mucho mejor, mucho más excelente, mucho más clara. Todas las cosas que el Señor había declarado por sus apóstoles y sus profetas, todo lo que tenemos por medio de la Escritura, ¿verdad? Todo lo que tenemos por medio de las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, la mayoría de las cosas tiene referencia a Jesucristo. Dios mismo dice que Él destruirá la muerte para siempre. Jehová de los ejércitos hará en este monte
a todos los pueblos banquetes y manjares suculentos, banquetes de, sí, destruirá, dice en el Isaías 25:7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Y cuál es ese velo? ¿Cuál es esa cubierta? Es el imperio de la muerte que Satanás estableció sobre la humanidad. Ese velo de cegarnos, ese velo de seducción sujetándonos, es como la red que cae sobre algo y los dejó encerrados ahí bajo el imperio de la muerte, bajo la cobertura de esta vida de pecado y de muerte. Y dice el Señor que destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Y esa cubierta es, más adelante lo declara, destruiré, dice, destruirá a la muerte para siempre. Sí, Jesucristo ha vencido el imperio de la muerte. (2:14). En Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, el Dios vivo, el Dios invisible, el Creador del cielo y de la tierra, manifestado en carne en la persona de Jesucristo, Él también participó de lo mismo, de una humanidad como la de nosotros, para destruir por medio de la muerte, y es por medio de la muerte de Él, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ese pasaje va de la mano con el que leímos en Isaías. Es Dios mismo el que destruyó el imperio de la muerte. Ese imperio ya está destruido. Aunque nos vayamos al sepulcro, debemos de tener verdaderamente nuestra alma, nuestro corazón, toda nuestra mente en la esperanza que tenemos en Cristo. Dios lo había prometido desde antes, en la antigüedad, por medio de sus profetas. Es lo que el autor de los Hebreos testifica. Va a estar muy interesante esta epístola. ¿Cuánto tiempo llevamos? Tengo un poquito más de tiempo. Bueno, miren, vamos a bosquejar la primera parte que Dios ha hablado por medio de su Hijo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Sí, acuérdense qué dice Jesucristo cuando resucitó de los muertos: toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad. Dios lo constituyó heredero de todo el universo, de toda la creación, de todas las cosas. Jesucristo verdaderamente es el Señor. Él es el Rey soberano, Él es el que gobierna, Él es el que tiene toda autoridad y toda potestad hoy en día de todo el universo. No hay nada que esté fuera de su mano, nada que Él no pueda gobernar o controlar. Lo más hermoso que por medio de nuestra fe en Jesucristo somos coherederos con Cristo de todas las cosas. Verdaderamente debemos de entender el lugar que tenemos en Dios. Debemos de entender y considerar verdaderamente quiénes somos nosotros, qué es lo que tenemos en Cristo, la verdad. No en una religión, porque a veces en una religión lo que tenemos es disputa y disensiones entre otras personas por causa de la doctrina. Pero lo que verdaderamente tenemos, somos coherederos con Cristo, dice la Escritura. Y si Cristo heredó todas las cosas, nosotros somos coherederos con Cristo de todas las cosas. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí?
por medio de Jesucristo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, aquí está diciendo que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Que Jesucristo mismo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. Es algo verdaderamente difícil, que no fue Adán el reflejo o la imagen y semejanza del Dios vivo al principio, pero por el pecado caímos y verdaderamente reflejamos solamente el estado de muerte y de desobediencia en nuestras vidas sin Cristo. Sí. Dice que Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de que Él vino y dio su vida y nos purificó de nuestros pecados, su sangre verdaderamente clama mucho mejor que la sangre de todos esos machos cabríos y de todos esos corderos que se sacrificaban para expiación de los pecados del pueblo. Esos animalitos era necesario que fueran sacrificados cada año nuevamente para cubrir verdaderamente los pecados del hombre. Y no eran suficientes verdaderamente para quitarlos de la presencia de Dios. Era para apaciguar la ira de Dios por solamente breve tiempo. El pueblo de Dios tenía que reconocer que había pecado contra Dios para poder ofrecer su sacrificio en el día de la Pascua. Era necesario reconocer que le habían fallado a Dios para ofrecer ese cordero para expiación de sus pecados. Ahora bien, también el Evangelio, es necesario saber o reconocer que le hemos fallado a Dios. Es necesario arrepentirnos para que la sangre del cordero verdaderamente nos purifique de nuestros pecados. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. La sangre de Cristo ya fue derramada, ya se ha dado la purificación de nuestros pecados, pero si decimos que no tenemos pecado, nuestro pecado permanece en nosotros y verdaderamente no somos salvos. Todavía somos hijos de ira, lo mismo que los demás que no han recibido el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y verdaderamente reflexionando en todo esto, ¿qué religión cabe? ¿Qué religión cabe aquí? Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. El Evangelio es el llamado a que la gente reconozca su vida de pecado y nos arrepientamos. Es necesario declararnos culpables ante Dios. Sí. Es necesario verdaderamente declararnos culpables ante Dios para poder recibir la purificación de nuestros pecados. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, por su propia sangre, por su propio sacrificio, en su muerte y en su resurrección, es que nos dio vida y nos ha purificado de nuestros pecados. Porque Él es la propiciación, Él es el sacrificio agradable a Dios para apaciguar la ira de Dios contra la humanidad. Después de haber hecho su sacrificio en la cruz del Calvario y haber
pagado para darnos el perdón de nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepientamos y nos declaremos culpables ante Dios. Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre sobre de ellos. Sí, y por medio de la sangre de Cristo, Dios mismo nos ha hecho a nosotros más superiores que a los ángeles. Porque no, a los ángeles solamente son mensajeros. La palabra ángel significa un mensajero, un mensaje también. Evangelio se compone de dos palabras, eu, que es bueno o buena, eu, y angelion, que es un mensajero o un ángel, angelion. Y junto es evangelion, evangelio, y lo que es una noticia buena, sí, un mensaje bueno. Verdaderamente los ángeles son criaturas que Dios hizo para servirle a Él, son sus mensajeros que Él usa. Pero bueno, versículo 5 dice: ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Deuteronomios 32, 43. Lo buscamos. Deuteronomios 32. 32, 43. 32, 43 dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. A ver, voy a ver si era ahí. Bueno, es la referencia que tenemos aquí, donde dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Es la referencia. Cuando introduce, dice aquí, ¿verdad? Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y tenemos la referencia esa de Deuteronomios 32, 43 y Deuteronomios 32, 43 dicen: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Sí, Dios mismo, o nuestro Señor Jesucristo, y aquí está la introducción, dice: hace la referencia ahí. Tenemos otra: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Salmo 104:4. Vamos a ver de carrerita, me voy. Salmo 104:4. Salmo 104:4. 104:4. El que hace a los vientos sus mensajeros
y a las flamas de fuego sus ministros. Sí. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Miren, es bien importante. Voy a hacer un estudio más adelante acerca de la palabra espíritu que se encuentra a través de la escritura, porque también la palabra espíritu se traduce también como viento o como vientos, ¿va? En este caso, cuando habla de espíritus, también se puede traducir como vientos. Aquí quizás también se puede decir el que hace a los espíritus sus mensajeros, ¿verdad? Para darle una interpretación más correcta. Sí, porque acá dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Sí. Vientos es espíritus también, se traduce de la misma manera. Y tu trono, oh Dios, dice, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Otra referencia es Salmos 45, 6, 7. Salmo 45, 6, 7. No, a ver, estoy mal porque no tiene 6, 7. 7, 6, 7. Estaba pensando en 67. 6, 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y está haciendo referencia de ¿qué? De que en esos pasajes habla específicamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ahora, en este tiempo, ya cuando Jesucristo fue verdaderamente revelado y el Evangelio vino, y ya vino Jesucristo y dio su vida, ahora nos ha hablado mucho mejor por medio de la viva persona de aquel del cual Dios había hablado en esos pasajes en el Antiguo Testamento. Sí. Es como dice a Job: antes de oídos te oía, pero ahora mis ojos te ven. Es lo mismo que el pueblo de Israel o los hebreos experimentaron cuando básicamente aquí el autor les está diciendo. ¿Sí? Antes de oídos oías hablar de esta persona que iba a venir, que iba a redimir al pueblo, que destruiría el imperio de la muerte en un monte, ¿sí? Que destruiría la muerte para siempre. Y ahora, ese de quien hablaba Dios se ha manifestado. Ahora nos ha hablado verdaderamente ya en el cumplimiento de toda esa palabra, en la verdad de quién es Jesucristo. Amén. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Salmo 110:1. Vámonos, y creo que tenemos que concluir. Sí, ya. Salmo 110. Salmo 110. Jehová Dios dijo a mi Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo les pregunta a los líderes religiosos, a los fariseos, cómo es posible que el Mesías sea hijo de David, si David mismo lo llama Señor, cuando le dice: dijo Dios a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y Jesucristo les pregunta: ¿cómo es que, si es hijo de David, cómo es que David le llama mi Señor?
si es su hijo, pero bueno. No son todos espíritus y ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Sí. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Sí, a los ángeles, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás siéntate a mi diestra? Y está hablando de los ángeles, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Acaso los ángeles no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y aquí tenemos una esperanza verdadera. Toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, somos, ¿verdad?, herederos de la salvación que Dios nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo. Y tenemos ángeles a nuestro servicio para que nos guarden, para que nos protejan, para que intercedan por nosotros. Lo podemos ver en el libro de Daniel, cuando Daniel comprendió que los 70 años habían pasado del cautiverio en Babilonia y se mete en oración. Por 21 días estuvo en ayuno y oración, en silicio, humillado ante Dios, y se presentó el ángel y le dice: desde el día que dispusiste en tu corazón humillarte delante de Dios, básicamente fui enviado a ti, pero se me opuso el príncipe de Persia, dice, por 21 días. Y Daniel estuvo orando por 3 semanas, que son 21 días. Desde el momento que Daniel dispuso su corazón a buscar la dirección y la respuesta de Dios consultando acerca del cautiverio en Babilonia, que ya habían pasado 70 años, y él comprendió que ya era tiempo de que Dios los iba a sacar de ahí. El ángel inmediatamente fue despachado, pero fue estorbado por Satanás, dice el príncipe de Persia, y no habla del rey de Persia, sino del príncipe. Y acuérdense que Jesucristo lo llama que Él es el príncipe de este mundo. Tenemos que darle la interpretación correcta a la Escritura. Pero ahí vemos que el ángel fue despachado inmediatamente. Y ahora en Cristo verdaderamente los ángeles, Dios los envía, ¿verdad?, a sus ministros, a sus ángeles, a los espíritus. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora los ángeles verdaderamente son enviados para que nos sirvan, nos guían, nos protejan, nos cuidan, nos defiendan. Porque acuérdense que Satanás anda en este mundo con una tercera parte de los ángeles que se rebelaron juntamente con él. Pero ¿qué dice la alabanza? Que los de nuestro lado son más que el adversario, amén. Porque nosotros tenemos 2 terceras partes. De 9,000 tiene 3,000 tiene Satanás, pero tenemos 6,000 a nuestro favor, amén. Padre bendito, gracias Señor, bendito por esta introducción, Señor, y este estudio, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, te pedimos que con tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, Padre, nos permitas verdaderamente, Señor, deleitarnos en esta verdad y en esta esperanza de lo que tenemos en tu amado Hijo Jesucristo. Oh, bendito Dios, grande eres, Señor, y poderoso. Creemos que tú mismo, Señor, has vencido el imperio de la muerte, Señor. Tu palabra se ha cumplido por medio de la persona de Jesucristo, que tú mismo dices que tú destruirías a la muerte para siempre en ese monte. Y fue destruida verdaderamente ya la muerte en el monte Calvario por medio de la sangre de Cristo, al dar su vida a Él mismo con su propia muerte, ser la muerte de la muerte, por así decirlo, Padre. Tenemos una esperanza viva, Señor, que aunque vayamos a la tumba
el día de mañana, cuando tú nos llames, Señor, nos levantaremos del sepulcro. Padre, te pido que cualquier persona que tenga alguna enfermedad de muerte, Señor, que los doctores ya no le han dado esperanza, Padre, y aunque busque oración en la iglesia por medio de los hermanos y no sane, Padre, te pido, bendito Dios, que la esperanza que tenemos en Cristo, de que un día, Señor, nos vas a levantar del sepulcro, que no nos dejarás en la tumba para siempre, que tú por segunda vez volverás al polvo de la tierra, lo volverás, Señor, el aliento de vida tuyo, el soplo de vida, y ese soplo de vida es Cristo, bendito Dios, y la esperanza que tenemos en Él es fiel y verdadera, y no se trata de un movimiento religioso, se trata de una verdad absoluta, de una esperanza fiel y verdadera parte tuya, Señor, de que un día todos los cementerios de este mundo, Señor, serán verdaderamente vacíos, estarán ya de antemano en bancarrota por la sangre de Cristo, Señor. Gracias, gracias, infinitas gracias, Padre. Te pido, bendito Dios, que tú nos guardes, nos guíes, nos ilumines a través de esta epístola, para la gloria y honra tuya, mi Dios. Amén, amén, amén. Bueno, concluimos con el capítulo 1. Está interesante, muy interesante. Vamos a seguir capítulo 2. Mañana, si Dios quiere, mañana es domingo. No sé, quizás agarre un tópico mañana. Si no, continuamos aquí, pero a lo mejor sí agarro un tópico y vemos. Que Dios les bendiga. Tenemos algunas peticiones. Bueno, las peticiones de tus hijos. Seguimos orando, Sofía y Jorge, por sus hijos, por tu cuñada, por tu mamá. Bendiciones. Sí, Leti Agustín, bendiciones. Sí, Salmo 91. Amén. Sí, amén. Sí, tenemos que reconocer. Gracias, Dios bendito, con mi hijo, mi hermano, con su familia, sea tú en él, lo prosperes. Amén. Gracias por tus bendiciones, Sofía y Jorge. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Padre bendito, gracias, Señor. Sé, Señor, ahí las peticiones que hemos puesto delante de ti, Señor, de Sofía y de los otros hermanos que nos han pedido oración, Señor, por medio de sus comentarios, Señor. Sé con ellos, Padre. Ahí, Señor, en Colombia, Señor, en España. Me acuerdo que una hermana pedía oración por trabajo. También la otra persona que tenía necesidad de trabajo el día de ayer, Padre, tú sabes todas las peticiones y las oraciones están delante de tu presencia, bendito Dios. Que no, Señor, se aparte tu ojo de mirar, Señor, las necesidades de tu pueblo y de responder, Señor, y bendecir a tu pueblo, Señor, porque tú eres grande en misericordia, mi Dios. Gracias, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Tengo que irme a trabajar otra vez, pero sigamos adelante. Una epístola verdaderamente que espero en Dios que nuestra fe nos la fortalezca y nos lleve a un nivel más elevado, más sublime. Amén. Bendiciones. Loli Díaz Fernández, amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén. Se cuidan. Saludos desde acá, el condado de Los Ángeles. Estamos cerquitas de Long Beach, en el puerto de San Pedro, California. Nos vemos. Saludos hasta España. Por allá también nos miran. En Colombia, en El Salvador. Elmer, bendiciones. Hasta pronto. Bye.